Muy bien, entonces vamos a comenzar lo correspondiente, como les estaba indicando, a las determinaciones enzimáticas diagnósticas. ¿De dónde he sacado este tema? Del libro de prácticas, el mismo que se los voy a subir en el transcurso de la mañana en PDF a eCampus, en el tema obviamente correspondiente a determinaciones enzimáticas diagnósticas. Para comenzar con el tema, debemos indicar que el hígado sintetiza y secreta hacia la sangre algunas enzimas que cumplen su función fisiológica a nivel de circulación sanguínea. Entre ellas, por ejemplo, se encuentran las enzimas encargadas de la hemostasis, es decir, de la coagulación, como la trombina o la plasmina, o aquellas relacionadas con el metabolismo de las lipoproteínas, como sucede, por ejemplo, con el caso de la lecitin-colesterol aciltransferasa. A esta enzima la vamos a estudiar cuando veamos metabolismo del colesterol, específicamente el transporte de colesterol a través de la circulación sanguínea. Si bien estas enzimas tienen su función en circulación sanguínea, la mayoría de las enzimas se encuentra en mayor concentración en las células. Es decir, que la mayor concentración de las enzimas se encuentra intracelularmente. Y solo van a pasar a circulación sanguínea durante el proceso de recambio celular y se mantienen en una concentración muy baja fisiológicamente respecto a la cantidad de enzima que se encuentra dentro de las células. Entonces, si nosotros tenemos aquí en la imagen una enzima, voy a poner mi marcador. Entonces, si nosotros tenemos aquí dentro de la célula la presencia de enzimas, como consecuencia del metabolismo propio que tienen estas enzimas, van a salir a circulación sanguínea, pero en una cantidad muy pequeña comparada con la cantidad de enzima que existe dentro de las células. Por lo tanto, vamos a tener nosotros en circulación sanguínea lo que se conoce con el nombre de valores de referencia de estas enzimas. Los niveles plasmáticos de estas enzimas se mantienen constantes, pero pueden producirse grandes diferencias en estos valores debido a que la concentración de la enzima dentro de la célula, ya les había indicado, es mucho mayor. Entonces, si se produce una lesión celular, se rompe o aumenta la permeabilidad de la membrana citoplasmática, pues obviamente las concentraciones de las enzimas van a aumentar de manera importante a nivel de circulación sanguínea. Por lo que pequeñas alteraciones en las células pueden producir cambios importantes en la actividad de las enzimas plasmáticas. ¿Cuáles pueden ser de manera general las causas que produzcan un incremento en el nivel de las enzimas plasmáticas? De manera general, las enzimas plasmáticas, los niveles de enzimas plasmáticos van a reflejar un equilibrio entre la liberación celular de esta enzima de manera fisiológica, el catabolismo, es decir, la degradación de la enzima en circulación sanguínea, y la excreción de esta enzima que ha sido liberada a circulación sanguínea. Entonces, aquí nosotros podemos observar que las causas de incremento en la concentración sérica o plasmática, dependiendo si estamos utilizando como muestra suero o plasma, de las enzimas, puede deberse, uno, a una inducción de la síntesis enzimática. ¿Qué quiere decir?
quiere decir que se está estimulando la liberación de cierta enzima. Por ejemplo, la liberación de la gamma-glutamiltransferasa, que la vamos a estudiar, la GGT, es una enzima hepática. Esta va a ser inducida a que se libere en mayor cantidad como consecuencia del uso de ciertos fármacos. Algunos fármacos van a provocar una salida de la gamma-glutamiltransferasa de la célula hepática. 2, tenemos el incremento de la permeabilidad de la membrana celular o definitiva la lisis, la necrosis celular. Como consecuencia de ello se va a producir la liberación de numerosas enzimas a circulación sanguínea, como sucede, por ejemplo, con la lactato deshidrogenasa en el infarto agudo de miocardio. También se produce un incremento como consecuencia de la proliferación celular. En este caso puede haber un incremento del recambio metabólico celular como consecuencia de que las células se están multiplicando de manera exagerada, lo que sucede, por ejemplo, en los cánceres. Entonces, en el cáncer tenemos una proliferación celular muy importante y como consecuencia de esta proliferación celular también vamos a tener elevación en la concentración de las enzimas. Otra causa para que se produzca el incremento es la obstrucción de la secreción celular, como sucede, por ejemplo, en la pancreatitis aguda. Lo que está bloqueado es el conducto pancreático. Entonces, como consecuencia del bloqueo, de la obstrucción del conducto pancreático, las enzimas, en vez de ser vertidas hacia el intestino, van a pasar a circulación sanguínea. Y como consecuencia de ello, se va a producir un aumento en la concentración de enzimas circulantes. Y por último, tenemos la menor degradación o la incapacidad que tenga el organismo de eliminarlas. Esto está directamente relacionado con el metabolismo que pueda tener la enzima una vez que llega a circulación sanguínea. Entonces, si hay una menor capacidad del organismo para degradarla o para eliminarla, algunas de las enzimas se eliminan vía renal, pero si el paciente presenta una insuficiencia renal, entonces no va a ser capaz de eliminar estas enzimas. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Pueden activar sus micrófonos si es que existe alguna duda. No, doctora. Muy bien. Otra situación que debemos tomar en cuenta es que la velocidad que tienen las enzimas para acceder a la circulación sanguínea puede ser muy variable. ¿Y de qué depende? Obviamente depende de la irrigación que tenga el tejido que está sufriendo el daño y de dónde están saliendo las enzimas. Si es que y otra cosa que también debemos tomar en cuenta, no solo la irrigación del tejido, es el tamaño de la enzima. Si es que las enzimas son vertidas directamente a la sangre, entonces el incremento de la cantidad de enzimas circulantes se va a producir rápidamente. Pero si es que el acceso a la circulación sanguínea es a través de la linfa, obviamente que la velocidad con la cual va a aparecer la enzima en circulación sanguínea va a ser mucho menor. Otra situación que también debemos tomar en cuenta es el tamaño de la enzima, el peso molecular. Enzimas de elevado peso molecular obviamente tienen una mayor dificultad, aunque sean vertidas directamente a la sangre, tienen una mayor dificultad para atravesar la pared vascular y acceder a la circulación sanguínea. Por lo tanto, la velocidad de
elevación de estas enzimas grandes va a ser mayor a la comparada con enzimas más pequeñas. Entonces son aspectos que debemos tomar en cuenta. Y finalmente, el tiempo que van a permanecer estas enzimas en circulación sanguínea depende de si existe un aporte mantenido de la enzima desde el tejido y también de la velocidad con que la enzima va a ser eliminada. Puede ser, como les había indicado, vía renal, puede ser en algunos otros casos, también puede ser vía intestinal. Entonces es importante tomar en cuenta estos aspectos al momento de hacer una interpretación en los niveles enzimáticos proporcionados por el laboratorio. ¿Dónde se encuentran las enzimas? Las enzimas presentan una localización específica dentro de las células. Las enzimas intracelulares pueden localizarse en el citoplasma, es decir, diluidas en esta parte, en el citoplasma, o pueden también encontrarse dentro de los organelos citoplasmáticos. Como por ejemplo, las enzimas más importantes se encuentran dentro de las mitocondrias. Es decir, que las enzimas pueden ser mitocondriales, pueden encontrarse dentro de los lisosomas y se van a llamar enzimas lisosómicas. Entonces, todas estas se encuentran ya sea en el citoplasma, donde van a cumplir su función, o en el interior de los organelos intracelulares. Vamos a explicar un poquitito a qué se podría deber el incremento en la cantidad de enzimas. Habíamos indicado que las enzimas pueden tener una localización citoplasmática o dentro de los organelos. Entonces, obviamente, dependiendo el grado de lesión que pueda sufrir la célula, si es una pequeña lesión celular en la cual, como podemos observar en esta imagen, la vamos a acercar para verla de mejor manera, tenemos un aumento de la permeabilidad celular. Entonces, como consecuencia de este aumento de la permeabilidad de la membrana celular, las enzimas que van a ser liberadas a circulación sanguínea, pues obviamente van a ser las enzimas citoplasmáticas. Solamente hay un aumento en la permeabilidad de la membrana celular. Mientras que si lo que tenemos es una lesión mayor que implique una destrucción celular, esto va a permitir la liberación generalizada de las enzimas citoplasmáticas e incluso las enzimas que se encuentran dentro de los organelos, principalmente dentro de las mitocondrias. Por lo tanto, cuando nosotros encontremos en circulación sanguínea enzimas mitocondriales, entonces significa que la célula ha sufrido una lesión grave. Por ejemplo, se utiliza la cuantificación de una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa, es una enzima mitocondrial y se emplea como marcador para evaluar la citotoxicidad de ciertos fármacos. Entonces, si nosotros tenemos un fármaco que es hepatotóxico, por ejemplo, entonces habrá que solicitar la cuantificación de la glutamato deshidrogenasa. Y como consecuencia de la elevación por encima de los valores de referencia de esta enzima, entonces podemos indicar que efectivamente el fármaco está provocando citotoxicidad. Otra situación que también habíamos indicado que es causa de incremento es la multiplicación celular. Fisiológicamente vamos a dividir la imagen en dos y tenemos que fisiológicamente de cada una de estas células se va a producir la liberación de cierta cantidad de enzimas a circulación sanguínea.
Entonces se libera fisiológicamente. La cantidad de enzima circulante depende mucho del recambio celular y de la vida media que tiene cada una de estas enzimas. Es decir, que si tienen una vida media, un tiempo de vida dentro de la célula muy pequeño, entonces rápidamente van a ser liberadas. Pero también depende de la vida media de estas células, porque no nos olvidemos que las células en nuestro organismo están en permanente recambio, es decir, que las células viejas se destruyen y van a producir la liberación de sus enzimas. Esto es de manera fisiológica. Fisiológicamente sale cierta cantidad de enzimas de la célula hacia la circulación sanguínea. ¿Qué sucede como consecuencia de un proceso tumoral, como consecuencia de un cáncer? Se produce una multiplicación exagerada de estas células, lo que va a producir que cada una de estas células fisiológicamente libere una cierta cantidad de enzimas. Pero obviamente, como consecuencia del aumento exagerado en la cantidad de células, entonces también vamos a tener un aumento exagerado en la cantidad de enzimas circulantes. Simplemente para poner como ejemplo, vamos a suponer que tenemos un órgano que tiene 10 células y fisiológicamente de cada una de estas células sale una enzima. Por lo tanto, el valor de referencia de enzimas en circulación sanguínea va a ser de 10 unidades. Entonces, aquí tendríamos como ejemplo simplemente que este órgano normal tiene 10 unidades o libera 10 unidades de enzimas a circulación sanguínea. Pero, ¿qué sucede si este órgano sufre un proceso de proliferación, de multiplicación exagerada? Estas 10 células, aquí vamos a poner que tenemos 10 células y que liberan 10 unidades de enzimas. Cada célula libera una unidad de enzima. Pero, ¿qué es lo que sucede si es que este tejido, este órgano, sufre un proceso neoplásico? Rápidamente, estas 10 células, por ejemplo, se van a convertir en 100 células. Y de cada una de estas 100 células, también se libera una unidad de enzima. Pero, como son 100 células, en circulación sanguínea vamos a encontrar 100 unidades de enzimas. Por eso es que la multiplicación celular exagerada también va a provocar un aumento importante en la cantidad de enzimas circulantes. ¿Y cómo podemos nosotros hacer la diferenciación? Por ejemplo, si en este paciente realmente ha habido un aumento de la permeabilidad, muerte celular, o es que existe una multiplicación celular exagerada. Porque una vez que nosotros demos tratamiento a este paciente, entonces se va a restaurar la membrana citoplasmática y va a dejar de salir esta cantidad importante de enzimas a circulación sanguínea. Entonces ya no va a salir esta cantidad exagerada, aumentada de enzimas como consecuencia del aumento en la permeabilidad celular. Pero en este caso, el incremento de la cantidad de enzima circulante siempre va a ser en aumento. ¿Por qué?
porque este proceso tumoral, este proceso neoplásico, va a ir provocando un aumento cada día mayor en la cantidad de células que forman parte de esta región del organismo, de este órgano, por ejemplo. ¿Está comprendido? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. En otras situaciones, la actividad de las enzimas, es decir, la cantidad de las enzimas plasmáticas, puede disminuir como consecuencia, por ejemplo, de una inactivación de las enzimas dentro de las células. Como por ejemplo, lo que ocurre con la intoxicación por sustancias organofosforadas, ¿sí? Tenemos aquí los insecticidas que ya les había indicado que evitan la acción de la colinesterasa. O también por una menor disponibilidad de fosfato de piridoxal. ¿Alguien recuerda coenzima de qué vitamina es el fosfato de piridoxal? Vitamina 6, doctora. Vitamina B6, B6. correcto, B6. El fosfato de piridoxal es la forma activa de la vitamina B6. Y para que las aminotransferasas funcionen, necesitamos de la coenzima, que sería el fosfato de piridoxal. Entonces, si mi paciente tiene deficiencia de vitamina B6, pues obviamente se va a producir una disminución en la actividad de las enzimas. Otra cosa que no podemos tampoco pasar de lado es la presencia de las isoenzimas. Las enzimas pueden encontrarse o pueden tener diferente localización tisular, es decir, que una misma enzima puede estar presente en 2 o en más tejidos. Esto es muy útil para la localización del órgano afectado. Así, por ejemplo, vamos a ver que la alanino-aminotransferasa, todavía no se preocupen por los nombres, simplemente son ejemplos. La alanino-aminotransferasa es muy abundante en el hígado, por lo que la vamos a utilizar para el diagnóstico de las enfermedades hepáticas. Pero también se presenta alanino-aminotransferasa en el músculo, pero en una cantidad mucho menor. Entonces, también va a estar elevada la cantidad de alanino-aminotransferasa cuando se presente una lesión muscular grande. Y eso no significa que exista un problema hepático. Entonces, es muy importante el conocer que una misma enzima puede tener isoenzimas. Estas isoenzimas, como habíamos indicado, pueden estar codificadas por genes diferentes y expresadas en diferentes tejidos. Por lo tanto, van a tener ciertas alteraciones, no muy grandes, no muy importantes, a nivel de la secuencia de aminoácidos en la estructura de la enzima, que puedan ser diferenciables y reconocibles por las técnicas de laboratorio, pero que presentan la misma actividad catalítica. Es decir, que si estamos hablando, por ejemplo, de una amilasa, tenemos una amilasa que es salival y es secretada o es sintetizada por es codificada mejor por un gen diferente al que codifica la amilasa pancreática. Pero las dos enzimas tienen la misma función, como vamos a ver enseguida. Entonces, también es importante recordar que las enzimas presentan isoenzimas. ¿Alguna duda en esta primera parte que es introductoria a las enzimas? Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar a lo correspondiente a las principales enzimas
utilizadas en el diagnóstico clínico. Y vamos a hablar de las enzimas pancreáticas, enzimas utilizadas para el diagnóstico de las lesiones pancreáticas. Para el diagnóstico de las lesiones pancreáticas se emplean dos enzimas. La primera enzima recibe el nombre de alfa-amilasa. Esta sería la primera enzima. Recibe el nombre de alfa-amilasa. Esta enzima, llamada alfa-amilasa, hidroliza a intervalos aleatorios los enlaces glicosídicos tipo alfa 1,4, que están presentes en las moléculas de almidón, de glucógeno y de otros polisacáridos. El resultado de esta hidrólisis de los enlaces alfa 1,4 va a producir cadenas cortas de polisacáridos ramificados. Como la hidrólisis es aleatoria, puede liberar glucosa libre, maltosa, que sería la unión de dos glucosas, y pequeños oligosacáridos. No se preocupen, esto es simplemente para que ustedes conozcan a la enzima. Esta es la enzima alfa-amilasa. Es una enzima de pequeño peso molecular. Es una enzima pequeña. Para que pueda funcionar esta enzima, requiere la presencia de un cofactor, específicamente de un grupo prostético, es decir, de un ion inorgánico, requiere calcio, y el pH óptimo en el que actúa está entre 6.9 y 7. Entonces, prácticamente es una enzima que actúa a un pH neutro. Existen dos isoenzimas codificadas por diferentes genes y que reciben el nombre de isoenzima S, la que está sintetizada por las glándulas salivales, y la isoenzima P, que está sintetizada principalmente por las glándulas acinares pancreáticas. Adicionalmente de las glándulas acinares pancreáticas, forman también isoenzima P, pero en pequeñas cantidades, cierto tipo de células, como por ejemplo las células intestinales. También se sintetiza a nivel de los testículos, de los ovarios, de las trompas de falopio. También se sintetiza en el pulmón, en pequeña cantidad a nivel del músculo y en el tejido adiposo. Entonces son diferentes isoenzimas de la amilasa, de la alfa-amilasa. La principal causa para que se produzca una elevación de la alfa-amilasa es la lesión pancreática. La destrucción de las células acinares pancreáticas o la obstrucción del conducto pancreático va a producir que la alfa-amilasa isoenzima P pase a circulación sanguínea. Como consecuencia de esta lesión pancreática, se va a producir un incremento de la actividad de la enzima alfa-amilasa de más de 3 veces el límite de referencia. La elevación comienza a producirse entre las 3 y las 6 horas de iniciada la sintomatología, alcanza su pico máximo entre las 12 y las 24 horas y regresa, y fíjense, lo vamos a poner con rojo porque es muy importante, regresa a la normalidad alrededor de las 72 horas, independientemente de que el proceso pancreático haya sido resuelto o no.
Es muy importante saber que a las 72 horas la alfa amilasa, se haya solucionado el problema pancreático o no, regresa a valores de referencia. ¿Por qué regresa a valores de referencia? Debido a que la amilasa es una enzima muy pequeña y una vez que pasa a circulación sanguínea, sabemos que la sangre va a llegar al riñón, se filtra y la amilasa, al ser una enzima tan pequeñita, se va a filtrar a nivel del glomérulo renal juntamente con la orina. Y esta filtración no se va a reabsorber a nivel de los túbulos renales, por lo que una vez que la amilasa se filtre, va a aparecer en la orina. Por eso es importante, vamos a saltarnos, ¿sí?, la determinación de la amilasa urinaria. No nos olvidemos que en circulación sanguínea la amilasa solamente va a estar por 3 días. Entonces, si ya no la encontramos en circulación sanguínea, pues busquémosla en la orina. A nivel de la orina, los niveles van a permanecer elevados por más de 4 días. Entonces comienza a eliminarse la amilasa a través del riñón y podemos encontrarla por más tiempo en la orina. Si ya no la encontramos en circulación sanguínea, pues busquémosla en la orina. La dosificación de la amilasa urinaria se realiza con orina de tiempo predeterminado. Es decir, que no nos va a servir la primera orina de la mañana. Habrá que vaciar la vejiga y decirle al paciente que reúna a partir de ese momento por un tiempo. Puede ser 6 horas. Vaciamos la vejiga a las 7 de la mañana y reunimos la orina en la vejiga durante de 7 a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, a 1 de la tarde. Pero ustedes me dirán, yo no puedo estar sin orinar durante 6 horas, no importa. Se le da al paciente un frasco y cada que el paciente decida o requiera ir al baño, va a orinar en ese frasco. Entonces puede orinar, qué sé yo, vació la vejiga a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana ya tiene ganas de orinar, lo hace en el frasco. Y a la 1 de la tarde, cuando se cumplan las 6 horas, también debe volver a vaciar la vejiga. Lleva esta muestra al laboratorio y en esa muestra de 6 horas se analiza la cantidad de amilasa urinaria excretada. Eso se refiere a tiempo predeterminado. Bueno, ¿en qué otras situaciones se puede elevar también la amilasa, la alfa amilasa? La cuantificación de alfa amilasa es muy importante en toda sospecha de abdomen agudo. Sospechamos que nuestro paciente tiene un problema abdominal, lo que se conoce como sospecha de abdomen agudo, entonces vamos a solicitar la cuantificación de alfa amilasa. Como ya dijimos, se eleva en más del 80% de las pancreatitis agudas. No se eleva en las pancreatitis crónicas. Vayan pensando por qué, porque enseguida les voy a preguntar. Entonces, se eleva en más del 80% de las pancreatitis agudas. También se eleva en los pseudoquistes pancreáticos, en los abscesos pancreáticos, carcinomas o traumas pancreáticos. Como hay una pequeña fracción que proviene del intestino, entonces también va a estar elevada en alteraciones gastrointestinales, como sucede, por ejemplo, con el infarto mesentérico, como consecuencia de una irrigación defectuosa del intestino delgado,
en la úlcera péptica, ya sea a nivel del estómago o a nivel del intestino, en las gastritis, en las apendicitis agudas y también en las peritonitis. La isoenzima S, no nos olvidemos que la isoenzima S proviene de las glándulas salivales, entonces cualquier proceso inflamatorio de las glándulas salivales también puede provocar la elevación de la alfa-amilasa. En este caso, específicamente de la amilasa isoenzima S. No nos olvidemos que también proviene de los ovarios y de las trompas de falopio. Por lo tanto, también se va a encontrar elevada en el embarazo ectópico, que es cuando el óvulo se implanta fuera del útero, en la salpingitis, que es una inflamación a nivel de las trompas de falopio. También se va a encontrar elevada, pero la isoenzima P, cuando se produzca un abuso con ciertas drogas, como por ejemplo el opio o sus derivados. Entonces, ¿qué es lo que producen las drogas que se llaman opiáceas? Lo que hacen es contraer el esfínter de Oddi. Y al contraer el esfínter de Oddi, pues obviamente esto va a provocar una elevación de la alfa-amilasa y su enzima pancreática. También se puede observar elevación de la alfa-amilasa en pacientes que han tenido una intoxicación aguda con etanol. La intoxicación alcohólica también puede provocar una elevación importante de la alfa-amilasa. ¿Está comprendido hasta aquí? Sí, doctora. Muy bien. Vamos a regresar un poquito a hablar de la amilasa urinaria. Ya sabemos que la amilasa urinaria es la única enzima que va a ser utilizada o que va a ser mejor cuantificada en la orina. Es la única enzima que presenta utilidad clínica diagnóstica el cuantificarla en la orina. Esta amilasa que se encuentra en circulación sanguínea es capaz de formar una molécula de elevado peso molecular. Es decir, sobre todo la isoenzima salival, la isoenzima S, que al pasar a circulación sanguínea es capaz de formar complejos de elevado peso molecular al unirse con las inmunoglobulinas A o al unirse con las inmunoglobulinas G. Entonces, se puede formar una molécula mucho más grande. La amilasa se va a unir a la IgA o se va a unir a la IgG. Al aumentar su tamaño, obviamente, ya no va a poder ser filtrada a nivel del glomérulo renal y no va a poder ser eliminada, por lo menos de una manera tan rápida como lo hacía la amilasa pura. Entonces se va a producir un enlentecimiento en la excreción renal, produciendo un acúmulo, un aumento de la amilasa en circulación sanguínea, inclusive, ¿sí?, sin enfermedad asociada. Es decir, que los valores fisiológicos de amilasa pueden unirse a la IgA o pueden unirse a la IgG, provocando una alteración que recibe el nombre de macroamilasemia. Si nosotros descomponemos esta palabra, macro quiere decir grande, emia quiere decir circulación sanguínea, lo que significa que vamos a tener moléculas de amilasa grandes en circulación sanguínea. No necesito que exista una enfermedad asociada.
esta macroamilasemia, como no puede ser eliminada fisiológicamente a través del riñón, entonces puede encontrarse varias veces por encima del valor de referencia. Es muy fácil determinar si es que es una macroamilasemia o es una amilasemia real provocada por una lesión pancreática, debido a que como esta molécula grande no se filtra a través de la orina, entonces no vamos a encontrar en el caso de una macroamilasemia amilasa en la orina, a diferencia de lo que podría suceder, por ejemplo, con una elevación real como consecuencia de una pancreatitis aguda. Hemos dicho que en este caso la amilasa formada sí se va a eliminar juntamente con la orina. ¿Está comprendido? ¿Está claro? Sí, doctora. Muy bien. Y por último, para terminar con las enzimas pancreáticas, vamos a ver la lipasa. La lipasa es una glucoproteína pequeña que tiene como función la hidrólisis de los ésteres de glicerol, principalmente de los triglicéridos. Esto también vamos a ver cuando estemos hablando del metabolismo de las grasas. Y vamos a ver que la lipasa lo que hace es romper dos enlaces del triglicérido para liberar ácidos grasos libres. ¿Dónde actúa la lipasa? La lipasa actúa en la interfase que se produce entre la grasa y el agua, que se produce como consecuencia de la emulsión por acción de las sales biliares a nivel del intestino. Para poder cumplir su función, la amilasa necesita de un cofactor y este cofactor recibe el nombre de colipasa. La colipasa tiene una función de servir de puente para que la lipasa pueda unirse a la grasa emulsionada. Estabiliza la grasa e impide que sea inactivada la lipasa por las sales biliares. Entonces, esa es la función que cumple la lipasa. La lipasa se sintetiza principalmente en el páncreas. Por lo tanto, es muy importante la cuantificación de la lipasa cuando se produce una lesión pancreática aguda. Otras lipasas mucho menos importantes son las lipasas intestinales y también las lipasas presentes en el tejido adiposo. Por lo tanto, la lipasa es muy utilizada para el diagnóstico de la pancreatitis aguda, donde suele observarse elevaciones de más de 5 veces por encima del límite superior de referencia. Comienza a elevarse entre las 24 y las 48 horas de iniciada la sintomatología pancreática, tiene un pico máximo a los 4 días y regresa a la normalidad entre el séptimo, el 10º y alguna literatura indica que hasta 14 días puede encontrarse todavía elevada. Es decir, que durante 14 días podemos encontrar la lipasa en circulación sanguínea. Como la lipasa prácticamente es sintetizada por un solo órgano, por el páncreas, entonces es mucho más específica, pero menos sensible que la amilasa. Es más específica porque prácticamente se forma solo en el páncreas, pero es menos sensible porque tarda mucho tiempo en elevarse. Entonces es más específica, pero menos sensible que la amilasa. Otras causas
para que se produzcan elevaciones de la amilasa es cualquier alteración a nivel del árbol biliar y las obstrucciones pancreáticas. Así como habíamos visto en el caso de la amilasa, que los opioides, principalmente la morfina, elevaba la cantidad de amilasa, pues también la lipasa se va a encontrar elevada cuando el paciente consuma morfina. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué sirve la morfina? ¿Para qué sirve la morfina, chicos? Es un analgésico, doctora, es un calmante de alta potencia, doctor, que elimina el dolor. Correcto. La morfina es el producto justamente de una planta que se llama opio. Por eso es un componente, es un opiáceo, igual que lo que sucedía en la amilasa. Y es utilizado, antiguamente era utilizado como analgésico, ¿sí? Efectivamente. Actualmente se utiliza morfina como un analgésico muy potente en medicina. Tiene una pequeña desventaja debido a que produce acostumbramiento, es decir, que el organismo cuando se pone en contacto con la morfina va a producir síndrome de abstinencia cuando se quiere quitar. Por lo tanto, en la actualidad la morfina solamente es utilizada para el tratamiento de los dolores provocados por cáncer. Solamente en casos de pacientes terminales que tienen mucho dolor se emplea la morfina. Entonces, también hay que tomar en cuenta de que la morfina, como al ser un opiáceo, produce espasmo del esfínter de Oddi, lo que va a causar incremento de la amilasa, pero también de la lipasa. ¿Dudas con relación a la lipasa? Entonces, si no hay dudas, aquí tenemos la curva de las dos enzimas pancreáticas. Tenemos la amilasa, que como habíamos indicado, comienza a elevarse alrededor de las 3 a 6 horas de iniciada la sintomatología. Aquí comienza a elevarse la amilasa. Alcanza su pico máximo entre las 12 y las 24 horas y regresa a valores de referencia alrededor de las 72 horas. La lipasa, por el contrario, comienza a elevarse entre las 24 y las 48 horas de iniciada la sintomatología. Alcanza su pico máximo entre alrededor del cuarto día, aquí está un poquitito mal la curva, alcanza su valor máximo alrededor del cuarto día y se mantiene elevada por alrededor de 15 días. La curva está equivocada, o sea, no está clara debido a que aquí hay mucho tiempo entre 0 y 24, 24 y 48, 48 y 72, y entre 72 y los 15 días el espacio es muy reducido. Entonces, por eso es que se ha modificado la curva, pero no nos olvidemos que la lipasa alcanza su pico máximo alrededor del cuarto día, que sería más o menos por aquí. Entonces, ese es el comportamiento de la lipasa. Para hacer un diagnóstico certero de una lesión pancreática, lo ideal es que el paciente acuda entre las 24 y las 72 horas. ¿Por qué? Porque en este proceso nosotros vamos a tener elevada la amilasa y elevada la lipasa.
Y obviamente, si ambas enzimas están elevadas, el diagnóstico va a ser pancreatitis aguda. ¿Qué sucede si es que el paciente acude antes de las 24 horas con amilasa elevada, aunque la lipasa todavía no esté elevada? El diagnóstico va a ser pancreatitis aguda. Y si el paciente acude al médico después de las 72 horas, la lipasa va a estar todavía elevada, alcanzando sus valores normales, sus valores máximos, y podemos solicitar amilasa urinaria. Entonces, con lipasa y amilasa urinaria, pues obviamente el diagnóstico va a ser pancreatitis aguda. ¿Está comprendido? Sí, doctora. Bueno, Sí, doctora. me deben una respuesta. ¿En qué situación los valores de amilasa van a comenzar a elevarse, alcanzar su pico máximo y mantenerse por mucho tiempo? O si prefieren, haremos primero otra pregunta. ¿Por qué estas enzimas pancreáticas, tanto la amilasa como la lipasa, solamente sirven para el diagnóstico de pancreatitis aguda y no sirven para el diagnóstico de pancreatitis crónica? Por el tiempo de evolución de la patología, doctora. No por el tiempo de evolución de la patología, no por el tiempo de evolución de la patología, por el tiempo o por el comportamiento de las enzimas, porque acabo de decirles que la amilasa comienza a elevarse rápido, entre las 3 y las 6 horas. Alcanza su pico máximo entre las 12 y las 24 y regresa a valores de referencia antes de las 72 horas. ¿Por qué? Porque es una enzima pequeña que va a ser filtrada por el glomérulo renal. Y si se filtra y no se reabsorbe, pues obviamente los niveles de amilasa van a descender rápidamente, independientemente de que el problema pancreático se haya solucionado o no. Por eso les digo, si el paciente va al médico con pancreatitis aguda después de las 72 horas, tiene pancreatitis aguda, pero los niveles de amilasa son normales, Entonces, esto podría causar una confusión. ¿Realmente tiene pancreatitis o no? Para eso tenemos lipasa y tenemos amilasa urinaria. Entonces, el tiempo de vida de la amilasa en circulación sanguínea es menor a 72 horas. Por eso es que no sirve para el diagnóstico de pancreatitis crónica, porque la enzima sube, alcanza su pico máximo y baja. Bueno, son las 8 en punto, chicos. Vamos a quedar aquí. Doctora, disculpe. Dime. Disculpe si sea abusivo, pero con lo que no estábamos utilizando, doctora, el horario de práctica, no encuentro en qué horario estaba inscrito. Disculpe, no he pasado práctica esta semana por esa razón, porque he entrado y... ¿Cuál es tu nombre? Escríbeme, por favor, al grupo de WhatsApp para que te busque. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. Ok. Entonces, queda pendiente, por favor, no quiero perjudicar sus clases de parasitología. Queda pendiente. Vayan pensando en qué caso la amilasa no va a regresar a valores de referencia. Obviamente tiene que ser una lesión pancreática. Listo, chicos, aquí vamos a quedar. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego.